Muy buenos días, jóvenes del séptimo año básico. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a hacer un síntesis de contenidos en la asignatura de historia, un poco reconociendo los contenidos que más relevantes que hemos visto hasta este momento, para que ustedes lo puedan orientar durante sus próximas evaluaciones y trabajos en esta asignatura. Esperando que estén todos bien en sus casas y esperando obviamente que este material le pueda ser de utilidad para ustedes y su familia. Vamos a comenzar a analizar conceptos relevantes que hemos visto durante este mes de clase que hemos hecho. Veamos entonces cuáles son. ¿Ya? Síntesis básico del séptimo básico en este aspecto. Lo primero que analizábamos en la primera clase de historia era el concepto de historia y la historiografía. Básicamente, ¿qué es la historia? La historia es una ciencia social que estudia el comportamiento de los seres humanos a través del tiempo, principalmente los hechos y acontecimientos que ellos realizaron en el pasado, pero en su presente, y que afectan a nuestra sociedad en el día de hoy. Las acciones realizadas por el ser humano en la antigüedad nos afecta hasta nuestro presente. Por lo tanto, si ustedes quieren efectivamente comprender por qué estamos en la situación actual, tenemos que analizar e identificar los acontecimientos que nuestros antepasados realizaron para poder entender nuestro presente. Por lo tanto, la historia es fundamental no solamente para comprender un relato o para comprender un hecho en particular, sino para entender a toda nuestra humanidad. Las personas que estudian la historia se denominan historiadores y al mismo tiempo la historiografía es la ciencia en la cual se basa el estudio de la historia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos conceptos para poder entender los contenidos que vamos a analizar a partir de hoy hasta fin de año. Otro concepto importante es el método que realiza la historia. Les recuerdo que es una ciencia social, por lo tanto tiene un método muy rígido por el cual muchos historiadores realizan para poder analizar, identificar y comprender los acontecimientos en el pasado. Este método está compuesto por un planteamiento de un problema, ¿ya? Se observa un problema a lo mejor en tiempos pretéritos, en la antigüedad, y se plantea como segundo paso una hipótesis. Esta hipótesis debe estar analizada y entendida como una afirmación probable del acontecimiento en la cual uno está observando. A partir de esta hipótesis se realiza un análisis de las fuentes principales para el estudio de la historia. Se hace un análisis bien, bien profundo respecto de eso y se llega a conclusiones para ratificar o también puede ser no ratificar la hipótesis que uno planteó en un principio. Pero, ¿cuáles serían las fuentes? ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son principalmente los elementos básicos por el cual un historiador tiende a estudiar esta ciencia social. Y nosotros analizamos que están clasificados en varios tipos. Puede ser una fuente material, puede ser una fuente escrita, puede ser una fuente audiovisual, como la que está actualmente en el día de hoy, puede ser una fuente visual, pinturas y esas cosas, entre otros tipos de clasificación de fuentes. La principal, la que ustedes conocen, son los textos, que sin lugar a duda es una fuente escrita. Posteriormente tenemos los tipos de fuentes. Yo les mencioné en clase que los tipos de fuentes se dividen en dos. Fuente primaria son aquellas que son escritas o elaboradas por los personajes que participan de los acontecimientos y fuentes secundarias son de personas que estudian ese acontecimiento y que pueden haber estado en el tiempo 100 años en el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, todas las fuentes secundarias también son importantes para el estudio de la historia y obviamente el estudio de la historia en la historiografía. Pero nosotros principalmente empezamos la historia con el paleolítico, es decir, con la prehistoria. Disculpen, chiquillos, con la prehistoria.
Antiguamente se denominaba prehistoria, pero en la actualidad ahora ese concepto se cambió a paleohistoria. ¿Y por qué paleohistoria? Porque en realidad no puede existir una prehistoria. Lo pre es antes. Y la historia en sí misma ya estaba establecido de per se cuando nace el ser humano. Por eso se denomina paleohistoria como la época antigua, la historia antigua del ser humano. Aunque todavía en el día de hoy, la división entre la paleohistoria y la historia sigue siendo la invención de la escritura. Esta paleohistoria tiene varias etapas para poder dividirla, ya que los seres humanos aparecieron, los primeros homínidos, antecesores de nuestra raza, aparecieron hace 4 a 3 millones de años atrás. Y la invención de la escritura fue hace 5.000 años aproximadamente. Este gran periodo se divide en dos grandes etapas y una subetapa. La primera gran etapa se denomina paleolítico. Paleo, antiguo uso de la piedra. Es una etapa en donde los seres humanos son nómades, están desarrollándose y logran conformar pequeñas tribus y clanes que se están moviendo de un territorio para otro. Usan utensilios de piedra principalmente de forma muy rústica. Descubren el fuego y comienzan también a dominarlo de a poco. Se extienden por todos los continentes y logran un desarrollo primitivo dentro de su concepción de la sociedad. Posteriormente tenemos al neolítico, que es el uso nuevo de la piedra. Neo, nuevo, lítico, piedra, uso. Por lo tanto, aquí el uso de la piedra se hace diferente, ya que el ser humano, la especie humana, para comenzar este periodo, descubre la agricultura. Es el gran hecho que cambia también de forma radical la paleohistoria en este momento. Por lo tanto, el neolítico ya las sociedades se hacen más complejas, comienzan a formarse aldeas, donde antes estaban los clanes y tribus. Posteriormente esas aldeas comienzan a ser más grandes y comienzan a convertirse en pueblos. Y cuando pasamos ya a la edad de los metales, es en donde ya las sociedades comienzan a progresar. Acá, el cobre, el bronce y por último el hierro hace sin lugar a duda que una sociedad se compleje mucho más y puedan desarrollarse más rápidamente que otras que apenas a lo mejor han alcanzado un desarrollo menor descubriendo la agricultura. Estas etapas son las que va a ser analizadas durante toda esta unidad de la paleohistoria. Pero, sin lugar a duda, el hecho más importante, como fue el descubrimiento de la agricultura en el Neolítico, va a ser en el Paleolítico el proceso que ustedes conocen como hominización, es decir, el desarrollo y la evolución de nuestra especie humana. ¿Quién diseñó o quién elaboró esta teoría, también denominada evolucionista? Fue el científico inglés Charles Darwin, que en el siglo XIX, observando varias especies a través de un gran viaje que inclusive nos llevó hasta nuestro país, a darse cuenta que las especies evolucionan dependiendo de o sea, evolucionan para poder adaptarse a su medio ambiente. Por lo tanto, los primeros primates también lo hicieron para poder adaptarse a los cambios que existían en esa época. Y por lo tanto, estos homínidos pudieron desarrollarse hasta llegar hasta nuestro tiempo. Por lo tanto, esta hominización también lleva a dos grandes formas. Una hominización física que tiene que ver con la forma por la cual nosotros hemos cambiado a partir de nuestros primeros grandes ancestros, los primeros homínidos. Es decir, ¿qué significa homínido? eh, Primate que circula con ambas extremidades inferiores. Por lo tanto, los cambios físicos que podemos observar se denomina hominización física. El tamaño del cráneo, el uso del dedo pulgar, la creación, ¿verdad?, de musculatura en las piernas, la transformación de la columna vertebral para poder instalarse por debajo del cráneo, entre otros grandes cambios físicos que efectivamente van a hacer que el ser humano cambie radicalmente. Por último, la hominización cultural, que es una evolución
de transmitir señales a lo mejor con ruidos, hasta poder gestionar y elaborar símbolos complejos que significan algo. Esto es sin lugar a duda un cambio primordial. En la humanización cultural tenemos la sociabilidad. Estos primeros seres humanos comienzan a ser sociables entre sí y formar primeros clanes, después tribus y después grandes aldeas, pueblos y ciudades. Por lo tanto, se hace necesario este proceso de socialización. Y obviamente, la humanización cultural más importante tiene que ver con la elaboración de herramientas, el uso de instrumentos para poder ayudar en la casa y en la confección de vestimentas, entre otras cosas más. La evolución humana, ¿verdad?, comienza a desarrollarse como yo le había comentado hace más de, o entre 4 a 3 millones de años atrás. Y es la primera especie de homínido que se reconoce no como un pariente muy cercano a nosotros, pero sí como homínido, es el Australopithecus. Es, sin lugar a duda, la primera especie que se conoce que anda en sus extremidades inferiores, por lo tanto, se puede ser reconocido como un homínido tal como nosotros. Era muy parecido a un simio, por lo tanto, su comportamiento social y cultural debe ser casi de la misma forma que actualmente están ocurriendo en los simios que ustedes, o gorilas que ustedes conocen en la actualidad. Más adelante, hace unos 1.800.000 años atrás, aparece ya el primer grupo de Homo que pertenece a nuestra raza, que es el Homo habilis. Este Homo habilis también, al igual que el Australopithecus, nace en África. Por lo tanto, lo pudieron haber vivido en la misma época. Por lo tanto, el Homo habilis conlleva un desarrollo más elaborado de la elaboración de herramientas, es la que crea ya el uso de herramientas. Todavía sigue siendo carroñero, es decir, no puede cazar, pero ya puede elaborar herramientas que pueden ayudarlo en la posible futura caza. Se trasladan de un lugar a otro, es decir, son nómades, y se transportan en pequeñas clanes o tribus. Este Homo habilis también convivió con el siguiente género que se conoce como, de evolución humana, como el Homo erectus. Sin lugar a duda, el Homo erectus es nuestra especie que más tiempo ha durado a lo largo de nuestra evolución. Aparece cerca de 1.500.000 años y desaparece apenas hace unos 700.000 años o 500.000 años. Pudo haber convivido al mismo tiempo con el Homo habilis. Por lo tanto, el Homo erectus tiene mayor desarrollo craneal y además es el descubridor y controlador del fuego. Algunos dicen descubridor, también puedo decir que es el que elabora el fuego. Por lo tanto, se convierte en cazador. Puede recolectar grandes animales, alimentarse de carne, de, de hueso y la médula, que es importante para el desarrollo cognitivo de los primeros primates y seres humanos. Es el primero que abandona África y se traslada a Europa, Asia y hasta Oceanía. Pero sin ninguna duda, el Homo neandertal, debido a los cambios climáticos que van a ocurrir, edad de hielo, se va a desarrollar otro tipo de ser humano que se denomina Homo neandertal. Este Homo es más corpulento, tiene una capacidad craneal mucho mayor y tiene una humanización cultural que lo hace único, ya que es el primer Homo que entierra a sus muertos. Debido al proceso de glaciación, el Homo erectus desaparece en ciertas partes del mundo y se desarrolla otra especie que es nuestra especie actual, que ustedes conocen como Homo sapiens sapiens, o también llamado hombre de Cro-Magnon. Esta especie humana es la que actualmente está en nuestra sociedad en todo el planeta. Es el que llega, ¿verdad? También nace en África, se traslada a Europa, Asia, Oceanía y llega a nuestro continente americano, y es el que a la larga va a prevalecer en el proceso de evolución humana que estamos analizando. Jóvenes, esperando que hayan entendido el proceso de humanización y de evolución humana, recuerden que tenemos evaluaciones que ustedes tendrán que elaborar con los contenidos que hemos visto en este video y los que hemos visto en clase. Que tengan un hermoso día.